31 minutos sobre las 5 de la tarde. José María Luna, profe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como para jugárnoslas en máximos, si no vivíamos esos máximos la semana pasada, el miércoles pasado, con usted, bueno, recomendación agresiva, recomendación neutral, recomendación muy conservadora, ¿o no? Yo creo que ahora mismo estamos en una situación que, sin duda alguna, a pesar del apoyo por parte de los bancos centrales inyectando liquidez, sí que es cierto que necesitamos quizás nuevos estímulos. No hablo de monetarios, sino nuevas noticias, sobre todo del lado macroeconómico, también desde el lado de las empresas, pero sobre todo a nivel macroeconómico, que puedan impulsar de nuevo alzas en los mercados de renta variable. Es cierto que está yendo un flujo de salida de dinero procedente de la renta fija, sobre todo de la renta fija tanto más core, a pesar de que hoy hayamos visto caídas en el latir del bono a 10 años alemán, pero sí que es verdad que con la rentabilidad que está ofreciendo la deuda alemana o deudas de otros países, llamémosles más core, tanto europeos como norteamericanos, muchos inversores lo que están buscando es alternativas a su inversión, y eso lo que está suponiendo es que asuman un poquito más de riesgo, quizás que duerman un poquito menos bien, probablemente, dado que, bueno, pues para obtener una rentabilidad, un plus de rentabilidad, ya en la parte de deuda privada, lo que son los fondos más tendenciales, o lo que es la deuda pública, ya digo, más core, sin duda alguna ahí la rentabilidad es bastante baja. Pero necesita el mercado nuevos estímulos, con lo cual lo más probable es que veamos ciertos movimientos correctivos en la renta variable, y por eso nosotros seguimos proponiendo básicamente contar con una exposición a renta variable ligeramente por debajo de la neutralidad, y ya aprovecharemos la corrección que se puedan dar en los mercados de bolsa para aumentar la posición en mercados de acciones. Pero de momento, con la posición que tenemos ahora mismo, yo creo que estamos bastante cómodos. Fíjese, hablamos el otro día en la reacción de algunos movimientos que se hacen en Estados Unidos. Yo creo que en alguna ocasión con usted lo hemos comentado, sobre la apuesta por el mercado inmobiliario. ¿Cuál es la diferencia entre la inversión en un fondo inmobiliario directo y un fondo inmobiliario indirecto? Pues la verdad es que todavía a día de hoy mucha gente se lía, ¿no? Se confunde qué es un fondo directo o indirecto, sobre todo inmobiliario. Vamos a ver, esto es muy sencillo. La inversión de un fondo inmobiliario directo es invertir directamente en ladrillo. Es decir, se trata de fondos de inversión que toman posiciones en inmuebles, es decir, en pisos, en garajes, locales comerciales, centros comerciales, incluso hasta hospitales. Con lo cual, la rentabilidad que se puede obtener vía fondos inmobiliarios directos va a proceder de dos fuentes de rentabilidad. Por un lado, de la posible revalorización de los inmuebles en cartera. Y la segunda fuente va a proceder del alquiler de dichos inmuebles. Este tipo de fondos directos, tiene una liquidez muy baja, y además suelen tener comisiones de salida si necesitamos el dinero antes. Esto es como al final como el que tiene una casa en propiedad y quiere venderlo. Normalmente no lo vende de un día para otro. Ahora bien, esa es la inversión directa. Los fondos inmobiliarios indirectos son fondos de acciones, fondos que invierten en acciones de compañías del sector inmobiliario, de construcción, promotores, venta, alquiler. Es decir, ya estamos hablando de un fondo o fondos de renta variable, con lo cual la liquidez es mucho más alta. La recomendación de nuestra casa es que de momento fondos directos, fondos inmobiliarios directos, abstenerse completamente de tocarlos. Es decir, no vemos en estos momentos oportunidades de inversión. En el caso español todavía mucho más palpable. Es decir, no estarían ahora mismo recomendados desde nuestra casa de asesoramiento. En cambio, los fondos inmobiliarios indirectos sí pueden ser una buena opción si se trata de fondos globales, y sobre todo fondos globales con una posición importante en acciones de compañías inmobiliarias norteamericanas. Allí lo que estamos viendo, insistimos mucho en esta idea, es, por un lado, aumento del precio de las viviendas, y sobre todo lo que más importante, aumento de la construcción de nuevas viviendas en Estados Unidos, que eso además impacta notablemente sobre los puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Con lo cual, sí a los fondos inmobiliarios indirectos globales, con la divisa cubierta y sobre todo con posición en acciones norteamericanas, y no a los fondos inmobiliarios directos. Ahí es donde no vemos de momento oportunidades de compra.
914237658, 914237659, si quieren preguntarle a José María Luna de Profin sobre estrategias, sobre fondos, sobre cómo ve él el mercado. Y de momento seguimos sin fumata blanca, por si les interesa. Cierre de mercados, el informativo de la bolsa en Intereconomía. Soy abogado de Legalitas y me encanta ver a mis clientes satisfechos, como Andrés, al que ahorré 500 euros en la factura del taller. 902-486-487. Legalitas, 902-486-487. Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho. Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día. Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web. En cierre de mercados, la cifra. El fabricante alemán de automóviles deportivos Porsche recibe más de 16.500 solicitudes para una oferta de 1.000 puestos de trabajo en su factoría de Leipzig, en la antigua Alemania del Este. El refuerzo de la contratación, que casi doblará la capacidad productiva de la planta, se produce para sacar al mercado el Macan, un todoterreno compacto que será el quinto modelo de la firma de Stuttgart. Si lo desea, puede llamar ahora al 91 423 7658 o 91 423 7659. Tome nota, 91 423 7658 o 91 423 7659. Javier Algarra repasa cada noche la actualidad política, social y económica en El Gato al Agua. Hola, soy Javier Algarra y te espero cada noche en El Gato al Agua. De lunes a viernes, El Gato al Agua con Javier Algarra. A partir de las 10 menos cuarto de la noche. El programa más serio y menos aburrido. Te espero cada noche en El Gato al Agua. Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita. Pese al buen dato de ventas minoristas en Estados Unidos, bueno, pues se lo está pensando un mercado americano en el que hoy lo que predominan son los números rojos, caídas suaves, en cualquier caso suave la caída para la volatilidad, para el VIX a esta hora en 12,19 puntos. Grupo ACS patrocina este espacio. Pues venga, que cerramos las bolsas europeas. Natalia Hernández, Madrid, el DAX parece que es el único que se salva, el IBEX no pudo. Uy, ¿aguanta los 8.500? Bueno, pues a mí aquí de momento lo que me sale son los 8.498, Laura. No sé si tienes tú algún dato, porque significaría que no tenemos las pantallas coordinadas. Vamos a fiarnos de las tuyas, entonces. Venga, pues porque estamos teniendo problemas para que se escuche además el programa por internet, así que quizás es un problema nuestro y desde aquí, bueno, les aseguro que estamos en vías de solución para que no haya ningún problema y llegue a cualquier parte del mundo la retransmisión del programa. Nos quedamos con tu cierre, que es, por lo tanto... Pues lo que tenemos es un cierre de una caída del 0,4% en los 8.498 puntos. Vamos con los protagonistas. Comenzamos con las subidas. Mafre un 3,3% arriba. Bolsas y mercados españoles sube un 2%, Enagas un 1,8% y Red Eléctrica se anota un 1,6%. En el lado de los números rojos, Endesa, que cae casi un 4%, el Banco Popular se deja un 3% y el Banco Sabadell un 2,9%. Entre los grandes, ¿qué ha pasado finalmente con Inditex? Bueno, pues el título ha caído un 2,6% hasta los 105,65 euros. Caídas también para los dos bancos. El Santander se deja un 0,8% en 5,82
euros y el BBVA por la mínima con caídas del 0,05% en los 7,60. Un 0,2 es lo que ha bajado Repsol a 16,97. Subidas para Iberdrola del 0,6% y también subidas para Telefónica del 0,14 en los 11,06 euros. El volumen de negocio en esta sesión, 1.300 millones de euros, y miramos a las primas de riesgo porque se han quedado a 10 puntos, la española en 329, la italiana en 319. Hoy con los resultados de Inditex, Natalia, se evidencia un dato, es la caída del resultado en el año 2012 de todas las empresas del IBEX en un 56%. En total han ganado 14.732 si sumamos las pérdidas con los beneficios. Hoy también con las 35 empresas del IBEX ya publicando resultados, aunque tengamos en el IBEX 34 títulos, evidenciamos la importancia de la internacionalización española, que en el caso de Ebro continúa. Pues sí, continúa y se va directamente a la India. Es una información de Borja Jiménez. Ebro Foods aumenta su presencia en la India. La multinacional española de alimentación adquiere una planta de producción de arroz en la India por 14,5 millones de dólares. Con esta inversión, la compañía refuerza su sector más fuerte, la producción de arroz. Y es que la planta adquirida en Haryana, India, se encuentra en la región productora más grande del mundo del famoso arroz basmati. La planta adquirida por la española era propiedad de Olam International, proveedor de productos agrícolas e ingredientes alimentarios con sede en Singapur. Además de los activos industriales, también se transferirán todos sus empleados y su red de ventas. La española ya tenía presencia en Asia, concretamente en Tailandia e India, donde su filial, Herba, está asentada en las capitales con el nombre de Herba Bangkok, en Bangkok, y Herba Rice India, en Nueva Delhi, aunque tan solo representaban 1% de la distribución geográfica de la multinacional, que, por cierto, apenas opera en España, donde alcanza poco más del 7% del total de ventas. Bueno, pues Ebro Foods hoy ha caído en el mercado un 0,4%. Y Laura, hoy ya que ha presentado resultados Inditex, también hemos conocido lo que ha ganado Pablo Isla en 2012. Seguramente no se asemeje a lo que has ganado tú, pero bueno, pues es parecido, ¿no? Pero desde aquí decimos que, oye, pues un sueldo siempre que sea bien merecido, bien pagado está. 9,4 millones de euros en 2012. Esto incluye sueldo, plan de pensiones y también incentivos. Imagino que entre esos incentivos figura, bueno, mencionas el caso de las acciones. No sé las acciones que tiene en este momento así de memoria Pablo Isla de la compañía. Entiendo que parte de su patrimonio lo tiene invertido en la propia compañía. Eso da confianza también, que los gestores de una empresa apuesten por las acciones de la misma cotizada. Quien sí tiene acciones es, por supuesto, su principal accionista, don Amancio Ortega, que nos has dicho que con el dividendo y ese incremento del 22% de la retribución se va a embolsar. Pues se va a embolsar unos 800 millones de euros porque tiene un 59,6% de la compañía, así que pues no viene nada mal. Sube más puestos en la lista Forbes. Veremos lo que sucede, pero vamos, ya está en el tercer puesto. Por cierto, que creo que Pablo Isla tiene aproximadamente bueno, pues... si eres mis datos, no te preocupes. En cualquier momento, cuando tengas exactamente las acciones que tiene, conectamos contigo. Venga. Hasta ahora. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio. Mercado europeo cerrado. Los tres nombres del día en Europa han sido, Paul Mielgo. Pues Commerzbank ha liderado las caídas del DAX de Frankfurt, que por cierto ha sido el único índice entre los principales del viejo continente que consigue salvar la sesión con un avance del 0,11% hasta 7.975 puntos. El Commerzbank, el segundo mayor banco de Alemania, se ha desplomado un 9,5%. Commerzbank ha confirmado la ampliación de capital con la que se rumoreaba ayer para devolver las inversiones del fondo de gobierno alemán y de Allianz. Ampliará en 2.500 millones de euros. La entidad confirma la presencia de Deutsche Bank, Citi y HSBC como suscriptores del volumen total. Dentro del Eurostock 50, Enel se ha convertido en el farolillo rojo con una caída cercana al 6%. La mayor utility italiana ha caído a mínimos de 6 meses tras presentar una caída del beneficio de casi el 80%, hasta 865 millones de euros, y advierte que las ganancias no se recuperarán hasta 2017 por culpa de los mayores impuestos y de la menor demanda energética en sus principales mercados. En la Bolsa de Londres destacamos a Prudential. Se ha convertido en el valor estrella con una subida
superior al 9%. Hasta máximos de 12 meses. La mayor aseguradora por valor de mercado ha elevado su dividendo de 2012 un 16% hasta 29,19 peniques por acción, tras batir al consenso del mercado en la publicación de sus resultados. Muchas gracias, Paul Mielgo. Alexandre, en Estados Unidos, mercado abierto, y una rectificación, porque cuando les ofrecía la caída del VIX les decía que había recortes en el mercado americano, me fallaban las pantallas. Tiempo real de Dow 14.467, es decir, ya sube 2.802 Nasdaq 100 y también sube el S&P 500 1.554 a 11 puntos del máximo histórico. Sí, tanto el S&P 500 como el Dow Jones están subiendo casi una décima, muy planito en Nasdaq 100, como bien comentabas, Laura. Bueno, pues protagonismo para los reguladores en esta jornada de hoy de pocas noticias empresariales dentro de Wall Street. Pues la primera de estas noticias con protagonismo para los reguladores es sobre Herbalife. La Comisión Federal de Comercio acepta las reclamaciones de un grupo de consumidores contra la empresa y contra algunos de sus principales accionistas. Va a investigar si las acusaciones de que la empresa es una estafa piramidal son ciertas. La dirección de Herbalife deberá explicar su funcionamiento y cuentas, y está pidiendo ya también que los hedge funds acusadores expliquen sus posiciones cortas de $1.000 millones contra Herbalife. Hablábamos de reguladores, también los de las comunicaciones aprueban la fusión entre MetroPCS y T-Mobile USA. La combinación del cuarto y del quinto operador de wireless en Estados Unidos, según la Comisión de Comunicaciones, va a ser beneficiosa para los consumidores en medio del crecimiento del mercado de los smartphones, que además los consumidores van a obtener un servicio de wireless de mayor velocidad. Recordemos que el 12 de abril las juntas de accionistas de ambas empresas deben aprobar esta operación. Y Boeing también obtiene el sí de los reguladores aeronáuticos para empezar a probar los nuevos 787 Dreamliner con ese nuevo diseño de las baterías. El rediseño de las baterías se va a basar en un mayor aislamiento de las celdas energéticas, una carcasa más resistente y un sistema de ventilación nuevo. Recordemos que desde el 16 de enero, que se produjeron 2 incendios en aviones 787 Dreamliner, estos aviones están parados y Boeing pierde casi $50 millones a la semana. Gracias, Alexandre. Wall Street que se da la vuelta en positivo, y nosotros ahora volvemos a hablar de fondos de inversión. ...48 sobre las 5 de la tarde. José María Luna, Profin, en los próximos minutos con ustedes. Hay tantas llamadas, José María, que vamos a ir con ellas. Me parece fenomenal. Sí, venga, estupendo. Pues a ver, Javier de Bilbao, muy buenas tardes. Buenas tardes. Díganos. Vamos a ver, quería preguntarle al señor Luna por Carmignac Seguridad, beca dinero 4 de Bankinter y beca índice Japón también de Bankinter. A ver cómo los ve para este año, por favor. De acuerdo, gracias. Estupendo. Bueno, vamos a ver. En el caso de Carmignac Securité, es un fondo que nosotros hemos recomendado, que seguimos manteniendo la recomendación durante mucho tiempo, y ya hemos explicado aquí los motivos. Es un producto que es súper consistente a lo largo del tiempo. El problema que tiene, a pesar de que es un fondo algo flexible en renta fija, es decir, no solo invierte en deuda corporativa, sino que puede tomar posiciones en deuda pública, y lo ha hecho, sobre todo a final del año pasado, con deuda pública tanto italiana como española, y también deuda corporativa de la zona periférica, de la zona euro, en este caso pues, de deuda del Banco Santander, sin ir más lejos. El fondo es cierto que se está quedando con una rentabilidad bastante pírrica, y esto es muy común para no solo este fondo, sino para la inmensa mayoría de fondos de renta fija privada, y la rentabilidad que esperamos para este año pues evidentemente va a estar muy lejos de lo que ha conseguido, sobre todo en los últimos ejercicios. Es decir, me temo que no va a superar la inflación en el caso de la inflación española. Beca Dinero 4, pues es un fondo monetario con una muy baja comisión de gestión y que gran parte de su cartera está invertida en depósitos. Probablemente este fondo lo haga mejor que el Carmignac Securité. Es decir, el Securité bien, pero a lo mejor habría que pensar reducir la posición del Securité hacia un producto de renta fija más flexible o incluso un producto de retorno absoluto. Y en cuanto a Japón, pues bueno, pues Japón nos está sorprendiendo a todos con esa política monetaria tan expansiva. Lo que está beneficiando sin duda alguna es, bueno, pues a todo lo que son las compañías exportadoras niponas. Y esto está haciendo que los índices japoneses estén obteniendo un muy buen resultado, y sobre todo a través de fondos como el producto de Bankinter, que está además cubriendo el riesgo euro-yen, con lo cual no asume riesgo divisa.
Expectativas, bueno, pues siempre tenemos la esperanza de que Japón pueda hacerlo bien a lo largo de año tras año. Quizás ahora van más en serio las políticas que van a aplicar tanto el gobierno japonés como su Banco Central, y esperemos que sean capaces de salir de la deflación y del estancamiento económico en el cual se encuentran. Quizás haya corrido mucho y en ese sentido a lo mejor es preferible mirar hacia otros mercados como puede ser la renta variable europea. De los tres fondos, para resumir, a mí el que más me gusta quizás en la actual coyuntura sería el Beca Dinero 4, por esa comisión tan baja en gestión y sobre todo por el porcentaje que hay en depósitos que puede hacerle obtener una rentabilidad interesante, superior a la inflación y a los depósitos en España. Y luego en el caso de Japón pues es la gran incógnita, veremos lo que ocurre. De momento seguramente si lo tenemos en cartera nos irá muy bien, yo lo mantendría, pero si hay ciertas correcciones en el mercado y con cierta fuerza consolidaría la inversión en Japón. A ver, estábamos intentando sacar una cuenta, y vamos a sacarla porque Pablo Isla tiene 361.064 acciones de Inditex. 1, 2, 3, respondo otra vez. Natalia Hernández, Bolsa de Madrid, ¿esto cómo iba? Número de acciones, 361.064 vamos a calcular 2,2, ¿no? De dividendo, por ejemplo, son 794.000 o 38 millones de euros. Bueno, yo lo multiplicaba por... ¿Por qué? Por el precio de las acciones. O sea, 38 millones de euros... En participación que tiene Pablo Isla por su participación en Inditex. Sí, tiene un 0,058% de participación, son 38 millones de toda la participación de la empresa en bolsa, ¿no? Es lo que está valorada la participación del presidente de la compañía, que se va a incrementar por ese aumento del dividendo en un 22%. Sí, y además lo que se va a ingresar son 794.000. Natalia, desde la bolsa, ahora sí, cerramos la jornada de miércoles. Gracias. Adiós. Venga, pues llegamos a esas cuentas de la participación que tiene... El resultado del cónclave y ahí ya me iba a haber pillado. No, y de momento no sale la fumata blanca. Si sale esta tarde y no es mañana, por supuesto, les vamos a informar aquí en cierre de mercados. Vamos con más oyentes. Yo creo que al otro lado del teléfono tenemos a Antonio de Jaén. Antonio, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dígale a José María. Vamos, buenas tardes, José María. Muy buenas tardes, Mire, Antonio. Era para preguntarle, quería invertir en un fondo y me han recomendado un amigo, Pinco Eurobond. A ver usted qué me opinaba de esto, para tenerlo unos años, un par de años. ¿Qué tal lo ve usted esto? Pues mire usted, don Antonio, el Pinco Eurobond, todo lo que es la gestión de Pimco, don Antonio, es una de las mejores gestoras en renta fija. Es un producto que lo ha hecho muy bien, seguramente a su amigo le habrá funcionado fenomenal este producto. Ahora bien, lo que uno tiene que mirar cuando va a tomar posición en un fondo no solo es el espejo retrovisor, es decir, lo que ha hecho en el pasado, sino qué posibilidad de rentabilidad le puede dar este fondo hacia futuro. Lo hablaba antes en el caso de don Javier con el Carmina Securité, un buen producto, pero que este año probablemente tenga una rentabilidad mucho más baja de lo que ha ido obteniendo en los últimos años. Algo parecido le puede ocurrir al fondo de Pimco, un producto que tiene renta fija, pública y privada, y que probablemente pues tenga de nuevo, hablando de bonos de rentabilidades, no el mismo resultado que obtuvo en el 2012 o en el 2011. Siendo un buen fondo de inversión, yo quizás dentro de esta casa podría recomendarle o el Pimco Unconstrained, la clase Hedge, porque es mucho más flexible, más global, no solo zona euro, o me quedaría quizás más con un producto más de retorno absoluto, un producto que sea capaz de obtener mejor resultado que el fondo que tiene su amigo y que tiene seguramente tantos oyentes, y que probablemente en este contexto hay que utilizar lo que yo digo, insisto tanto, en productos todoterreno, es decir, capaces de con volatilidades bajas, con activos líquidos. Esto es muy importante porque la gente aún sigue equivocándose, porque ve que la volatilidad de un fondo de renta fija es baja y dice ya tiene bajo riesgo. A lo mejor lo que tiene en cartera son activos poco líquidos, y esos poco líquidos puede ser de deuda emergente o high yield, que en momentos de cuello de botella, pues a lo mejor el precio, en caso de inestabilidad en el mercado, pudiera generar precios no deseados en los fondos.
Yo le voy a recomendar un producto de retorno absoluto y nosotros uno de los productos que más nos gusta y que más recomendamos desde nuestra casa es Renta 4 Pegasus. Yo creo que con la cartera que tiene ahora mismo el Renta 4 Pegasus es capaz, con una volatilidad incluso más baja que el Pinco Eurobond, obtener mejor resultado. Sí, desde luego es un fondo que recibe mucho aplauso por parte de ustedes, los expertos de mercado. A ver qué le pregunta Mario de Madrid. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Bueno, antes de nada, muchas gracias por el programa y al señor Luna por sus consejos. Muchas gracias. Yo le quería decir mi cartera actual, a ver qué es lo que opina, qué es lo que sobra, qué es lo que falta, para ver si voy bien encaminado. Entonces, yo tengo el 34 Pegasus, tengo un 8%, el M&G, el Dynamic Allocation, categoría A, un 30%, el Nordea 1 Stable Return, un 25%, el Allianz Euroland Equity Growth, categoría A, un 8%, el M&G Global Dividend, categoría 8%, el Optimal Income, también de M&G, el clase A cubierto, un 8%, y el Threadneedle European Smaller Companies Retail Net, un 12%. Vale. Bueno, pues vamos a comentar la cartera enseguida. Mario, muchísimas gracias. Pues la verdad es que, vamos a ver, don Mario, yo tengo que felicitarle. Le voy a felicitar porque lo que está usted utilizando muy mucho son productos mixtos, flexibles, que tanto insisto semana tras semana, miércoles tras miércoles. Y en ese caso hablo de los productos de M&G, tanto el Global, el dinámico, como puede ser el Optimal Income. Yo creo que es un acierto contar con este tipo de productos, como en el caso de Nordea. Y además acompañado con productos como puede ser el Renta 4 Pegasus de retorno absoluto. Luego, después de las noticias, seguramente ya le digo qué es lo que le puede faltar. Venga, pues enseguida con José María Luna de Profin, 91427658559 o @cdmercados, y también enseguida análisis técnico. Abra su cuenta para operar en CFDs a través de Inversis Banco antes del 30 de abril y consiga un curso gratuito de un mes para mejorar su operativa en CFDs. Infórmese en el 900-802-994 o en inversis.com. Inversis Banco, tu evolución financiera. Durán en directo. Hola, soy Miguel Durán y quiero ayudarle a resolver sus problemas legales. Déjenos sus dudas y consultas en consultaduran@intereconomia.com o en el teléfono 91 435 6737. Cada martes en Capital a las 11:30 de la mañana. No lo olvide, todos los martes estamos por completo a su servicio. Capital, la bolsa y la vida. Un programa dirigido por Luis Vicente Muñoz. En Intereconomía, el saber no ocupa lugar. Sir Walter Scott fue un escritor muy prolífico que obtuvo con sus obras fama y éxito. Por desgracia, invirtió casi toda su recién ganada riqueza en empresas editoriales que fracasaron con la depresión de 1826. Scott contrajo deudas por la estremecedora cantidad de 130.000 libras esterlinas y dedicó el resto de su vida a escribir para pagarlas. Con el paso del tiempo murieron su esposa, su hijo y su nieto, y él sufrió varios ataques cardíacos, pero hasta el último acreedor fue pagado totalmente. Radio Intereconomía. Nuestro teléfono es el 902 99 66 11. 902 99 66 11. Nuestra dirección, Paseo de la Castellana 3638, primera planta. Estamos a su servicio. Escuchan ustedes Intereconomía. Información financiera en tiempo real. Son las 6, las 5 en Canarias. Grupo Intereconomía. Servicios informativos.
Buenas tardes. El IBEX no ha conseguido conquistar los 8.500 puntos. El selectivo se ha enfrentado durante todo el día a la Bolsa de Milán y a Inditex, que aunque ha aumentado su beneficio en un 22%, ha decepcionado al mercado que esperaba más. Su presidente Pablo Isla ha anunciado que la compañía no abrirá en 2013 ninguna nueva tienda en España después de que las ventas se hayan visto reducidas un 5% el año pasado como consecuencia de la subida del IVA. Le escuchamos. Yo creo que en España seguimos estando en una situación difícil desde el punto de vista económico. Seguimos estando en un momento difícil y que no nos podemos relajar nada. Nadie, ni gobiernos, ni empresas, ni ciudadanos. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha considerado durante su intervención en el foro ABC de hoy muy positiva la firma del acuerdo entre los sindicatos de Iberia y la dirección de la compañía. Según el ministro, la huelga estaba afectando a la competitividad de España y en especial al turismo. Bien, la valoración del Gobierno es una valoración francamente positiva y favorable, ¿no? Era una situación extremadamente complicada donde ambas partes, tanto la dirección como los representantes de los trabajadores, sabían que tenían que ceder, sabían que tenían que hacer renuncias, y creo que tenemos que valorar muy favorablemente el que, a propuesta del laudo del árbitro, pues primero la dirección y después los sindicatos lo hayan aceptado. En esta línea, el sindicato de pilotos SEPLA, que no ha suscrito el acuerdo por considerar que no cumple con unas garantías mínimas de futuro, ha aclarado que no irá a la huelga la próxima semana. El jefe sindical de SEPLA, Justo Peral, ha mostrado la disposición del colectivo a seguir negociando. Y ante su petición de que no hagamos huelga estos días para favorecer nuestra inclusión en un acuerdo, vamos a recoger ese guante y no haremos huelga estos días. Y en cuanto a la situación económica, José Manuel Soria ha insistido en que no se puede hablar de recuperación con 6 millones de parados, pero que hay que aprender a mirar las señales positivas. Ha añadido que con este marco laboral se podrá crear empleo con un crecimiento del 1%. En estos momentos no podemos hablar que estemos con la economía recuperada, ni mucho menos. Es imposible hablar de recuperación cuando todavía tenemos las cifras de desempleo que tenemos. En clave europea, los líderes de la Unión debatirán en la cumbre de mañana y del viernes en Bruselas las formas de encontrar el equilibrio entre ajuste fiscal y reformas estructurales con un aumento del crecimiento económico, del empleo y de la competitividad. Mirencho Arroqui, corresponsal en Bruselas. Buenas tardes. Buenas tardes, todo está listo aquí en Bruselas para la cumbre que se va a celebrar este jueves y viernes, una cumbre en la que se va a volver sobre el debate de la austeridad, en un momento en el que incluso hasta el Fondo Monetario Internacional asegura que el viejo continente está llegando demasiado lejos en la receta de los recortes. Aquí desde luego que va a influir el resultado de las elecciones italianas, que algunos interpretan como un voto en contra de Bruselas y en contra de esta política de recortes. Además, los sindicatos europeos han convocado una marcha de protesta aquí en Bruselas, coincidiendo con esta cumbre para precisamente protestar por las políticas de austeridad que los sindicatos europeos consideran que están siendo enemigos del crecimiento económico y del empleo. Intereconomía, la información de los mercados en tiempo real. En España, el IBEX ha cerrado con una caída de un 0,4% en los 8.498 puntos. Día rojo para las demás bolsas europeas. La bolsa de París, se dejaba un 0,1%, la de Londres también abajo un 0,45% y la media europea que se dejaba un 0,14%. Solamente la alemana ha cerrado con una mínima subida de un 0,06%. Abertis gestiona eficazmente autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos. Abertis, infraestructuras que funcionan. En Wall Street, el Dow Jones se deja un 0,1% en los 14.464 puntos, el Nasdaq 100 abajo un 0,01% en los 2.800 puntos y el S&P 500 que gana un 0,14% en los 1.555 puntos. Abertis gestiona eficazmente infraestructuras en todo el mundo. Rigor, exigencia y responsabilidad para que autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos sirvan a la movilidad y a la comunicación. Abertis, infraestructuras que funcionan. Esto es todo por ahora. Nosotros volvemos a las 7, 6 en Canarias. Se quedan con cierre de mercados. Servicios informativos de Intereconomía. Unos lo llaman el plan del Santander. Muchos 0 euros en comisiones.
Y es que después de muchos años y 4 millones de clientes disfrutando del plan Queremos ser tu banco, es normal que cada uno lo llame como quiera. Eso sí, en lo importante, todos coinciden. Saben que pagan 0 euros en comisiones de servicio indefinidamente. Ven al Santander, queremos ser tu banco. El consultorio de cierre de mercados. Pues estamos 5 minutos sobre las 6 de la tarde, sin fumata blanca todavía en la ciudad del Vaticano, con unos mercados que en Europa han cerrado sus puertas y la compañía de José María Luna de Profin. José María, ¿quiere decirle algo más al último oyente que llamaba con esa cartera de fondos por la que usted le felicitaba? Mario, que bueno, yo entiendo que el perfil, imagino que puede tener don Mario, es un perfil equilibrado, tendiente a agresivo, más que nada por la exposición que tiene a mercados de renta variable. Le felicitaba tanto por los fondos elegidos como además por utilizar mucho mixto flexible. Él decía, echa algo de menos, algo se puede mejorar. Pues mire, don Mario, yo quizás lo que haría es aprovechar cuando se produzcan correcciones en los mercados. De momento mantendría la cartera, pero cuando se produzcan correcciones en los mercados, y ahí verá cómo los mixtos flexibles aguantan mejor que los fondos puros, quizás para reducir la posición en 2 de los mixtos flexibles que tiene, en un producto de Manji y el de Nordea, poquito, para dar entrada a llamémosle un fondo de renta variable internacional, pero también con ese carácter de flexibilidad, que sería el GAM Star Global Selector, que además tiene un peso en renta variable norteamericana importante. Yo creo que ahí es donde le queda un poquito cojo a la cartera, y también la parte de emergente. Y ahí utilizaría o bien un fondo en Asia o un fondo también de características de mixto de renta variable, y ahí utilizaría probablemente el Carmignac Emerging Patrimoine. Si no, un producto direccional, o sea, un fondo puro de bolsa, emergente, asiático, y utilizaría el fondo de Manji. Pero ya digo, cuando se produjera una cierta corrección en los mercados. De momento, mantendría la cartera. Tenemos al otro lado del teléfono a Rubén. Buenas tardes, Rubén. Hola, buenas tardes. Díganos. Vamos a ver, señor Luna, yo tengo ahora una disponibilidad por jubilación, ya estoy en esa edad, de unos 45.000 euros, y me gustaría su consejo para montar una cartera de fondos. El perfil, don Rubén, pues sería conservador, supongo, ¿verdad? Claro. Un poco conservador, no mucho tampoco. Sí, el matiz sería si era muy conservador o conservador, ¿no? Digamos que moderado, tirando un poco más a medio. Entiendo perfectamente. Bueno, pues quizás con 45.000 euros, 3 fondos, no más allá, 3-4 fondos, ¿de acuerdo? No una hiperdiversificación de la cartera. Claro. Yo le recomendaría que una parte estuviera al menos un 20% en un fondo de renta fija de corto plazo que tenga un porcentaje elevado de la cartera en depósitos. Ya he dicho que los fondos de inversión ahora mismo pues tienen ofertas de renovación de depósitos a tipos más altos que yo puedo seguramente lograr. Y ahí le podría ofrecer, recomendar en este caso, sería a lo mejor el producto GESConsul corto plazo. Yo creo que es un fondo con una comisión de gestión baja, al menos un 20% ahí. Luego, como el perfil va a ser moderado conservador, utilizaría 2 productos, uno de, llamémosle, de renta fija flexible, que sería el producto de JP Morgan, el JP Morgan Income Opportunity. Elegiría la clase D EURHedge, la D porque, bueno, pues el mínimo serían 5.000 euros, la A tendríamos que irnos ya a más de 30.000, con lo cual optaremos por la clase D. Un producto de retorno absoluto, ¿de acuerdo? Hemos dicho antes, Renta 4 Pegasus, podría citar alguno más, pero por ejemplo, en Blue Bay tiene usted un fondo maravilloso, que es el Investment Grade Absolute Return, y luego un poquito de mixto, es decir, por tener algo de renta variable, ¿de acuerdo? Y ahí no más allá de un 10% para aprovechar la tendencia alcista de los mercados. Y además un producto que, si corrige el mercado, no corrija lo mismo que los índices bursátiles. A mí un fondo que me gusta es el Amundi International SICAV. Vamos a continuar unos minutitos más con José María Luna, con Profin. Está claro, las recomendaciones de Profin funcionan y nuestros clientes lo saben.
Porque somos objetivos en el análisis y selección de fondos. Porque somos independientes. Profim. Libertad para su dinero. Llame al 902-998-996. ¿Quiere que su dinero esté seguro? Gestifonsa lo vigila. ¿Quiere transparencia y liquidez inmediata en su inversión? Gestifonsa lo garantiza. ¿Quiere una excelente relación rentabilidad-riesgo? Gestifonsa se lo ofrece. Gestifonsa, Grupo Banco Caminos. El éxito de un acto empresarial o una celebración familiar también depende del catering que elija. Viena Capellanes, calidad desde 1873, pone a su disposición toda la experiencia y el buen hacer de su servicio de catering. Desayunos y comidas de trabajo, presentaciones, reuniones, cócteles y cualquier otro acto que precise de un producto y un servicio a su medida. Confíe en Viena Catering, garantía de éxito. Llame ya al 91 539 83 53 o visite nuestra web vienacatering.com. Izquierda, 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 derecha, izquierda. Izquierda, derecha, left, right. Izquierda, derecha, left, right. Izquierda, derecha, left, right. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante tendrás. 1, 2, 3. Porque no todo en esta vida es izquierda o derecha. Cierre de mercados. Todos los lados de la economía, cada tarde en Radio Intereconomía. Hace muchos años a Pedro le aseguré su primer coche, y luego la moto, y ahora su coche eléctrico. Lo único que no ha cambiado soy yo, su persona de confianza en seguros. Infórmate de tu seguro de automóviles Mafre en el 902-030203 o en mafre.com. Mafre, empresa patrocinadora del Greco 2014. Todo lo que no pudo escuchar o ver en Intereconomía está en Internet. Acceda cómodamente y cuando quiera a intereconomía.com. Mucho más que una web. Imagina que el gordo de la primitiva no fuera el domingo, sino el lunes. Y va y te toca. Por la calle de las boutiques te das un capricho. Bueno, 2. Y 6 caprichos más para la niña. Y hombre, algo para las mamás del cole, que son súper majas. Y para los de la empresa, ¡zas! Un detalle para los 1000 trabajadores. Total, que llegas a casa como una reina. Sin un euro, pero como una reina. Por eso hemos puesto el gordo en domingo. Porque cuando te toca tanto dinero necesitas un día de mucha tranquilidad. Gordo de la primitiva. Este domingo 6 millones de bote. Si sueñas, loterías. Gracias al sistema de alarmas SenSafe, usted y su familia tendrán un sexto sentido, el sentido de la seguridad. Por solo 11,90 euros al mes, le ofrecemos nuestros exclusivos servicios de protección con la instalación gratis. Llame al 902-886-860 o entre en sensafe.es. SenSafe, protección en todos los sentidos. El consultorio de cierre de mercados. 13 minutos sobre las 6 de la tarde, enseguida análisis técnico, pero unos minutitos más con José María Luna de Profim, porque yo creo que es que tenemos tantas llamadas para usted que debemos darle salida a preguntas como por ejemplo la de Natalia de Madrid. Natalia, buenas tardes. Natalia, buenas tardes. No, me parece que se nos ha caído la conexión. Vamos a intentar recuperar la llamada aprovechando estos minutos más de fondos. Entre tanto, José María, ¿alguna recomendación en este contexto de mercado con máximos para la bolsa americana y sobre el que enseguida vamos a charlar con Gerardo Ortega y con Joan Cabrero? Pues yo creo que lo que decía al principio, posición, estar en renta variable. Yo, como ya insisto muchas veces, cuando hay que mantenerse en posiciones de activos de riesgo, en este caso en bolsa, cuando el gran riesgo de mercado se va dejando atrás y lo que quedan por delante es un montón de incertidumbres. Y el gran riesgo era sobre todo la implosión de zona euro y ahora lo que queda es un montón de cosas, pero todavía hay muchas oportunidades de inversión en renta variable. En renta variable sí, materias primas como el oro, por ejemplo. Pues no, el oro desde luego no, materias primas tampoco. Es decir, con el contexto de bajo crecimiento económico en muchas zonas del mundo y algunas en recesión, no recomendamos contar con fondos puros de materias primas y bueno, pues ahí estamos
estamos viendo el comportamiento que están teniendo aquellos fondos de inversión que están invirtiendo en materias primas. De nuevo, lo mismo que ocurría con los fondos, ojo, con lo que ocurría con los fondos inmobiliarios. La gente confunde todavía la inversión directa de la inversión indirecta. No es lo mismo invertir en el oro que invertir en acciones en oro, y ya lo hemos explicado en algunas ocasiones. Y este año los fondos de acciones en oro, por ejemplo, pues corrigen más de un 15%, con lo cual ahora mismo materias primas, salvo algún mixto que tengamos en cartera y el gestor quiera tener alguna posición de cobertura en oro, sobre todo al precio en el cual se está moviendo, no invertiría o no recomendaría invertir en materias primas en estos momentos, en este contexto. José Antonio Bilbao, Natalia, se nos ha caído la conexión con ella, que le quería preguntar, pero José Antonio lo tenemos, díganos. Buenas tardes, mire, ya que está hablando de los fondos de mobiliarias, le iba a comentar por uno de Cuchabán, que es el Real Estate Mundial. Sí. A ver qué le parecía. Venga, pues, ¿qué le parece, José María? Venga, muchísimas gracias. Pues, José Antonio, me parece bien. Aquí estamos ante un producto que efectivamente es de real estate, acciones del sector inmobiliario. Es cierto que nosotros lo que hacemos es utilizar productos de gestoras internacionales, sobre todo porque los equipos de análisis que acompañan a los gestores son muy amplios y conocen sobre el terreno cómo está evolucionando los precios, los niveles de construcción, y en ese sentido pues vemos casas como Fidelity, Franklin Templeton, Schroeder o Invesco, casas muy potentes a la hora de poderse apoyar para invertir en este tipo de sector, ¿no? Pero el producto de Cucha creo que es un producto en el cual, si nuestro perfil de riesgo es agresivo, muy agresivo, don José Antonio, pues se puede uno posicionar. Y aprovecho muy brevemente para saludar a nuestros amigos de Bilbao, dado que tenemos allí una oficina y que, pues hemos estado un par de días allí con ellos y la verdad es que ha sido muy grato estar. Primer día mucho calor y ayer hacía bastante frío. Bueno, sí, fíjese las heladas que tenemos por España y por toda Europa, realmente. José María, nos ha ayudado a calentar la tarde, porque cierto es que hace muchísimo frío y con usted es muy agradable. Bueno, le invito a que se quede porque va a ser muy agradable el tiempo que enseguida vamos a pasar con